Muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el tema de métodos numéricos. Hoy toca el tema de medidas de dispersión o también conocidos como medidas de variabilidad. Dentro de las medidas de dispersión o de variabilidad tenemos al rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Pues bien, veamos qué son las medidas de dispersión o también conocidas como medidas de variabilidad. Estas son valores numéricos que nos van a indicar la extensión, es decir, la magnitud de la separación entre los elementos de una muestra o una población. Cabe mencionar que la variabilidad o las medidas de variabilidad solamente se pueden calcular para variables que son de tipo cuantitativas. Las medidas de variabilidad nos van a servir como una forma de medir qué tan separados o qué tan juntos están los datos, dependiendo del número que arroje la evaluación. Hay al menos dos razones para medir la variabilidad o la dispersión de los datos. Número 1, para tener una idea de qué tan bien un valor central representa los datos. Y número 2, para conocer la magnitud de la variabilidad y así poder tomar medidas para su control. Sin embargo, también podríamos expresar una tercera razón por la cual medir la variabilidad, y esta sería, como lo veremos en la materia de bioestadística 2, es decir, en la estadística inferencial, como una herramienta que me permitirá construir intervalos de confianza o bien para hacer contrastes de hipótesis. Comúnmente la variabilidad o dispersión de los datos se expresan como una desviación promedio de los datos con respecto al centro. También pueden expresarse como la posición de un dato con respecto a los demás. Veamos un ejemplo. Si tenemos los valores siguientes 10, 8, 7 y 9 y los promediamos, tendríamos un valor central que los estaría representando, es decir, la media, con un valor de 8.5. Si nosotros representamos de manera gráfica estos valores junto con la media, quedarían dispuestos de la siguiente manera. Si calculamos la distancia de cada uno de los valores con respecto al centro, es decir, la media de 8.5, tendríamos los siguientes resultados. Ahora, si estos resultados de las diferencias de cada uno de los valores con respecto a la media, tendríamos las siguientes variaciones: 1.5 menos 0.5 menos 1.5 y 0.5. Pues si nosotros quisiésemos promediar estas desviaciones, tendríamos que las desviaciones positivas se cancelarían con las desviaciones negativas, de tal modo que al sumarlas nos daría igual a 0. Y si este 0, que es la sumatoria de cada una de esas desviaciones, la dividimos entre total, pues obviamente nos va a seguir dando 0. ¿Esto querría decir entonces que no existe variabilidad dentro de los datos? No necesariamente. Lo que pasa es que es necesario emplear otras operaciones matemáticas a fin de eludir esta cancelación que naturalmente se va a dar con cualquier conjunto de valores. Para eludir esta cancelación y que la suma de las variaciones nos dé igual a 0, aplicaremos lo siguiente: cada una de las desviaciones, antes de sumarlas, las vamos a elevar al cuadrado. Y ahora sí, ya que tengamos esas desviaciones elevadas al cuadrado, tendremos que solamente habrá desviaciones elevadas al cuadrado positivas, por lo cual esa cancelación queda descartada. En este ejemplo, si sumamos todas las desviaciones, tendría una sumatoria de 5, que si este 5, al quererlo promediar, lo divido entre los 4 valores que tengo entre las 4 desviaciones, o sea 4, obtendría un valor de 1.25. A esto se le conoce como varianza, la cual es la principal medida de variabilidad empleada en estadística, ya que presenta una ventaja de que toma en cuenta a todos los datos para calcular la variabilidad elevada al cuadrado promedio de los resultados, sin tener el inconveniente de que el promedio de las variabilidades, sin ser elevadas al cuadrado, se cancelen y me den 0. Sin embargo, hay que tener las siguientes consideraciones. Esto solamente es válido para cuando estoy trabajando con una población, mientras que cuando nosotros tengamos la varianza para una muestra, recordemos que el valor que vamos a calcular es tan solo una estimación, y empíricamente se ha encontrado que el cálculo de la varianza, en lugar de dividirlo entre n, es decir, el tamaño de la muestra o el total de los datos que tengamos en mi conjunto que proceda de una muestra, lo vamos a dividir entre n-1. Además de esto, tenemos que la varianza, por su propia naturaleza, en las operaciones matemáticas que hemos hecho, al haber elevado al cuadrado cada una de las desviaciones, pues las unidades también quedarían elevadas al cuadrado. Pues las unidades de la variable también quedarían elevadas al cuadrado. Es por esto que a partir de la varianza también se ha desarrollado otra medida de variabilidad o de dispersión llamada desviación estándar, la cual consiste simplemente en calcular la raíz cuadrada de la varianza.
siendo lo mismo tanto para una población como para una muestra. Cabe mencionar que la varianza de una población se representa por la letra sigma cuadrada, tal cual están viendo en pantalla, mientras que la varianza de una muestra se representa por la letra S al cuadrado. Por otra parte, la desviación estándar de una población se representa simplemente como sigma y la desviación estándar de una muestra se representa con la letra S. Otra medida de variabilidad o de dispersión comúnmente utilizada es el rango. Es la más sencilla de todas, ya que simplemente se calcula la diferencia entre el valor más grande y el más pequeño, siendo esto de forma indistinta para una población o una muestra. Sin embargo, tiene una enorme desventaja, y esta es que solamente tiene en consideración a dos valores, el valor más grande y el valor más pequeño, sin tener en cuenta ninguno de los valores centrales. Veamos ahora un ejemplo. Calcula el rango, la varianza y la desviación estándar para los siguientes datos: 6, 10, 3 y 15. Esto está sumamente sencillo. Empezaremos con el rango, ya que es el más sencillo. Simplemente encontramos que el valor más grande es igual a 15 y el más pequeño es igual a 3. Entonces calculamos la diferencia 15 menos 3, dando un resultado de 12. Para calcular la varianza, nosotros primeramente tenemos que calcular la media de esos cuatro valores, la cual nos va a dar un valor de 8.5. Luego, ya que tenemos el valor de la media, a cada uno de los valores, como están ustedes viendo en pantalla, se le resta la media y estas diferencias se elevan al cuadrado. Una vez elevadas al cuadrado se suman y se dividirían entre 4 menos 1, es decir, entre el tamaño de muestra, que son 4 valores, menos 1, ya que estamos hablando de una muestra. El resultado nos daría igual a 27. Para el cálculo de la desviación estándar es sumamente sencillo, simplemente calculamos la raíz cuadrada de la varianza, es decir, raíz cuadrada de 27, y nos daría un valor de 5.1962. Veamos otro ejemplo. Los siguientes valores son las edades de 10 pacientes que entraron a un hospital en el transcurso de una hora. Primera pregunta: ¿los datos provienen de una población o de una muestra? Número 2. Calcula el rango, la varianza y la desviación estándar para los siguientes datos: 5, 10, 15, 10, 12, 11, 8, 10, 9 y 15. Bueno, empecemos con lo más sencillo, que sería el rango. El valor más grande es de 15 y el más pequeño es de 5, entonces restamos 15 menos 5 igual a 10. En el caso del cálculo de la varianza podemos utilizar la siguiente estrategia. Construimos una tablita para cada una de las desviaciones elevadas al cuadrado, donde en la primera columna yo tendría cada uno de los valores y en la segunda columna las diferencias elevadas al cuadrado. Recordemos que el primer paso que tengo que hacer es calcular la media. Bueno, la media nos va a dar un valor de 10.5, lo pueden checar ustedes o en la próxima clase lo veremos. Ahora sí, cada uno de los valores se le resta la media y se elevan al cuadrado. Teniendo esas desviaciones elevadas al cuadrado, es decir, las diferencias elevadas al cuadrado, ahora las sumamos, nos daría una sumatoria de 82.5, pero ojo, eso no es la varianza todavía. Solamente es la parte del numerador de la ecuación de la varianza. Ahora lo que hace falta es dividir entre n-1, es decir, vamos a dividirlo entre 10 menos 1, teniendo 82.5 entre 10 menos 1, es decir, entre 9, y nos daría un valor de varianza de 9.1667. Para el cálculo de las desviaciones estándar, solamente le vamos a calcular la raíz cuadrada a la varianza, es decir, raíz cuadrada de 9.1667 nos daría un valor de 3.0277. Tal vez te estés preguntando cuál es la medida de variabilidad más importante. Pues veamos. La varianza tiene la desventaja de que expresa la variación en unidades elevadas al cuadrado, es decir, minutos al cuadrado, libras al cuadrado, personas al cuadrado, lo cual representa una complicación, ya que al no darnos las unidades directas u originales de la variable, nos resulta un poco complicado el entendimiento directo de esta medida de variabilidad. Es por eso que cuando calculamos la desviación estándar, es decir, le calculamos raíz cuadrada, las unidades de la desviación estándar son exactamente las mismas que la de los datos originales, o sea, minutos, libras, personas. ¿Qué quiere decir esto? Que la varianza es un estadístico muy importante, pero este se utiliza más en la teoría inferencial, como lo vamos a ver en la bioestadística 2. Sin embargo, la desviación estándar se utiliza más comúnmente en las aplicaciones o al expresar la variabilidad, ya que presenta los resultados con las unidades originales de la variable. Veamos cómo se comportan las medidas de variabilidad. Cuanto más dispersos están los datos, más aumentarán, es decir, más grandes serán los valores de rango, varianza y desviación estándar. Y por el contrario, mientras
más concentrados o más pegaditos estén entre sí, los valores del rango, la varianza y la desviación estándar disminuirán. Si todas las observaciones son iguales, el rango, la varianza y la desviación estándar serían iguales a 0. Querría decir entonces que no hay variabilidad, y cabe mencionar que las medidas de variación nunca son negativas. Veamos cómo se observa esto de manera gráfica. Vamos a comparar 3 distribuciones simétricas en las cuales, como ustedes observan en la parte de la izquierda, tenemos medias diferentes y varianzas iguales. ¿Cómo observamos que tenemos medias diferentes? Esto lo vemos ya que el puro centro de los datos no se encuentran situados alineados en un mismo plano en cuanto al eje X, donde la distribución de color azul tendría una media más grande que las anteriores, mientras que la distribución roja, por lógica, tendría una media más pequeñita. Sin embargo, si observan ustedes, la forma de las 3 campanas es básicamente la misma. Tienen el mismo ancho, por lo tanto la varianza sería prácticamente igual. Caso contrario es lo que se observa del lado derecho, en la cual tenemos medias iguales y varianzas diferentes. Nos damos cuenta que tienen la misma media, ya que el centro de estos 3 conjuntos de datos o de estas 3 distribuciones se encuentran situados en el mismo lugar. Sin embargo, la forma o el ancho de cada una de esas variables o de cada una de esas curvas es diferente, teniendo mayor dispersión la variable que está de color rojo y una menor dispersión, por lógica, la variable que está de color azul. Finalmente veremos otra medida de variabilidad no tan comúnmente utilizada llamada coeficiente de variación, la cual nos sirve para comparar la variación de 2 conjuntos de datos. Si tenemos 2 variables procedentes de diferentes conjuntos de datos, tenemos el problema de que no podemos hacer una buena comparación de la variación de los datos solo con el rango, la varianza o la desviación estándar, ya que las variables que tienden a arrojar valores más grandes, por naturaleza también la varianza, la desviación estándar e incluso el rango tienden a ser más grandes, mientras que las variables que tienden a arrojar valores pequeñitos, pues por su naturaleza también la varianza, la desviación estándar y el rango tienden a dar valores pequeñitos, pero esto no quiere decir que tengan mayor o menor dispersión. La mejor manera de poder evaluar esto es convirtiendo las variaciones, las variabilidades o las dispersiones en unas unidades estándar, y las unidades estándar que vamos a utilizar son porcentaje. Observen ustedes la ecuación de coeficiente de variación. Es muy sencilla. Se calcula solamente dividiendo la desviación estándar entre la media, luego multiplicando por 100. Y nos estará indicando la variación de un conjunto de datos, pero en términos de porcentaje, sin las unidades originales. Hagamos un par de ejercicios. La siguiente tabla muestra la información obtenida a partir de la medición de la estatura y el peso de cierto grupo de personas. ¿Cuál de ellas presenta mayor variabilidad? A simple vista, si nosotros observamos solamente la desviación estándar, verán ustedes que en la estatura tenemos un valor de 0.0767 metros, mientras que en el peso tenemos un valor de desviación estándar de 11.9. Si yo solamente observara esos valores absolutos de desviación estándar, un sesgo cognitivo me diría que el valor de 11.9, al ser más grande, presenta mayor variabilidad. Sin embargo, recordemos lo que dijimos en la diapositiva anterior. Para poder hacer una comparación de manera adecuada, tengo que llevar estos valores a unidades estándar, que sería el porcentaje. Vamos calculando el coeficiente de variación para ambas variables. Primeramente empezaremos con la estatura. Muy sencillo, dividimos la varianza de la estatura, que sería 0.0767, entre la media, que sería un valor de 1.74, y luego lo multiplicamos por 100, dándonos un resultado de 4.4080%. Ahora hagamos lo mismo con el peso. Dividimos el valor de la desviación estándar de 11.9 entre la media de 78.3 multiplicado por 100 y nos daría un valor de 15.1980. Efectivamente, el peso presenta una mayor variabilidad, pero esto no se debe solo al hecho de que la desviación estándar sea más grande, sino que una vez calculados los coeficientes de variación y llevados a las unidades estándar ambas variables, observamos que el peso coincidentemente presenta también un coeficiente de variación más grande que el de la estatura. Veamos otro ejercicio. ¿Cuál conjunto de datos presenta la menor variabilidad? Tenemos una misma variable, el peso de varones de 25 años y el peso de varones de 11 años. Es la misma variable, pero esta está medida en 2 universos distintos. Si ustedes observan la media, obviamente esta es diferente, pero si ven el espacio de la desviación estándar, observarán que es exactamente el mismo valor para ambos conjuntos de datos. Si yo solamente comparara la variabilidad evaluando la desviación estándar, pensaría que tienen exactamente la misma variabilidad,
variabilidad, lo cual me podría llevar a errores. Por lo tanto, lo mejor aquí es calcular el coeficiente de variación. Empecemos primero con los varones de 25 años y calculamos el coeficiente de variación. La desviación estándar de 4.54 la dividimos entre la media de 65.8, luego multiplicado por 100 y nos daría un coeficiente de variación de 6.8997. Hago lo mismo ahora pero con los varones de 11 años, es decir, divido la varianza de 4.54, que como mencionamos es exactamente el mismo valor que para los varones, y lo dividimos ahora entre la media de los varones, es decir, de 36.3 multiplicado por 100. Nos daría un valor de 12.5069. Observemos pues que si solamente hubiera evaluado la variabilidad en términos de la desviación estándar, yo hubiera caído en el error de pensar que ambos tenían la misma variabilidad. En cambio, cuando ya calculo los coeficientes de variación, definitivamente me puedo dar cuenta que los varones de 25 años presentan una menor variabilidad en cuanto al peso, ya que tienen un coeficiente de variación de 6.8997 contra uno de 12.5069 que presentan los valores de 11 años. Muy bien, habiendo visto esto, nos damos cuenta que es importante calcular el coeficiente de variación cuando quiero comparar la variabilidad de dos conjuntos de datos, inclusive aunque sea la misma variable. Muy bien, hasta aquí llega el tema del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.